La dictadura cubana se encuentra frustrada con las conversaciones, los diálogos con la administración del presidente Donald Trump. La dictadura cubana se siente frustrada y lo da a entender en esta entrevista con una alta funcionaria de la Cancillería cubana, una persona muy cercana a la élite del poder, de toda la confianza de la dictadura, y una persona que para los americanos fue bueno el día que salieron de ella estando aquí en los Estados Unidos como diplomática. Me refiero a Josefina Vidal. La dictadura cubana asegura que el diálogo que tienen directo con Estados Unidos no lleva a ningún avance significativo y le frustra a La Habana, le frustra a la dictadura que en medio de todo esto que ellos hubieran querido hacer en silencio para que la gente no supiera lo que estaban haciendo, pues resulta que es de la opinión pública, resulta que tanto la administración del presidente Donald Trump como los medios de prensa han reportado estos encuentros. Y lo que les molesta a ellos es que mientras están en conversaciones, Trump y Marco Rubio los siguen castigando. Según Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba y quien para las agencias de inteligencia norteamericana era una de las agentes de espionaje más temidas, más peligrosas que había en la embajada de Estados Unidos cuando ella estaba. Hay frustración en La Habana. Y esto dice esta entrevista que le ofreció un medio mexicano, que es reflejado por el sitio oficialista Cuba Debate. Existe un canal de diálogo directo entre Cuba y Estados Unidos en el que el gobierno de la isla está dispuesto a discutir cualquier tema excepto la independencia, la soberanía, la autodeterminación y el ordenamiento interno del país, aseguró Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba. O sea, ellos están dispuestos a hablar de todo lo que signifique que le entre dinero, que le entren inversiones, excepto lo que tiene que ver con que ellos abandonen el poder. Recordemos que ellos anunciaron todo un paquete de 176 medidas desde la semana pasada y rápidamente la administración del presidente Donald Trump dijo que esto eran señales de humo superficiales. Y para más remate, este martes 23 de junio aplicaron nuevas medidas contra el emporio militar Gaesa. La frustración, usted la nota en las palabras, cuando Josefina dice, sin embargo, ese proceso no ha registrado avance significativo alguno. Cada vez que ambos gobiernos se sientan a conversar, Washington responde días después con nuevas sanciones contra la isla. Nos genera dudas de cuán seria y responsablemente Estados Unidos está viendo esta conversación, asegura la funcionaria. Bueno, Estados Unidos la está viendo con la seriedad que ustedes merecen, dándole poco o nada, porque ustedes han estado acostumbrados a lidiar con administraciones, tanto demócratas como republicanas, que no han tenido el interés, el objetivo de acabar con una dictadura como la de ustedes. Una dictadura que definitivamente debe dejar de existir. Dicho esto, a Josefina Vidal, pues le molesta que cada vez que ellos se sientan a conversar, Estados Unidos responde con sanciones. Yo creo que definitivamente esta es la manera en la cual Estados Unidos les está diciendo, las conversaciones y los diálogos contigo no van a ningún lado. Te estoy dando cordel, te estoy dejando para que luego, cuando yo decida otras acciones, no digas que no tuviste tiempo para negociar. En la embajada cubana en México, Vidal Ferreiro, con décadas de experiencia académica y diplomática en relación con Washington, sostiene que las 176 medidas de apertura económica anunciadas por el gobierno cubano no modifican el carácter socialista, no, del socialismo solo queda el cascarón. El control sobre los recursos fundamentales y los sectores estratégicos permanecerá en manos del Estado y se asegurará una redistribución del ingreso por la vía fiscal. La propiedad seguirá estando en manos del pueblo y eso es esencialmente socialista. Las manos del pueblo, entiéndase, las manos de la dictadura que controla al pueblo. Tampoco son medidas improvisadas, aseguró. Su diseño arrancó entre el 2020 y el 2021 y 5 años después el pueblo sigue en una peor situación. Pero claro, la culpa era la pandemia, las sanciones de Trump y todo lo que tenga que ver con el exterior, excepto la ineptitud de ellos. Graduada en Relaciones Internacionales en Moscú y con experiencia diplomática en Washington, París y Ottawa, la viceministra estuvo durante 6 años a cargo de la Dirección General de Estados Unidos perteneciente al MINREX. Advierte que ante la reiterada retórica de la administración Trump de una acción militar contra la isla, La Habana se prepara para ejercer su derecho de legítima defensa. Le pregunta a la jornada,
¿En qué punto se encuentra el diálogo de Cuba con Estados Unidos? Hay un canal, ha habido encuentros, ha habido intercambios, pero no ha habido un progreso significativo. No hemos visto que Estados Unidos se haya despojado de su aspiración histórica. Y no estoy hablando solo de los pasados 65 años, me remonto a 2 siglos atrás, de querer imponer su dictado sobre cómo debe ser Cuba. Se ha dado el caso en que nos sentamos a conversar y unos días después llega una nueva sanción. Eso nos generan dudas de cuán serio y responsablemente Estados Unidos está viendo esta conversación. Del lado de Cuba la vemos con absoluta formalidad. Claro, están desesperados y quieren buscar los dólares a como dé lugar. Pero miren qué punto por primera vez estamos viendo una respuesta que llega desde Cuba a que ellos se sientan a conversar. Estados Unidos no lo tiene en cuenta y lo sanciona. Pero Estados Unidos no los tiene en cuenta no porque no haya seriedad desde los Estados Unidos. Sencilla y llanamente, Estados Unidos no los tiene en cuenta y los sigue sancionando porque ellos siguen aferrados al poder. Eso es número uno. Y número dos, es muy, muy, muy valioso lo que ella dice. Que Estados Unidos, cada vez que no hemos visto que Estados Unidos se haya despojado de su aspiración histórica de querer imponer su dictado. Es decir, Estados Unidos se está sentando en la mesa, no para decirle, estoy dispuesto a abrir todo el mercado de los Estados Unidos para ti, estoy dispuesto a darte todo lo que tú pidas, estoy dispuesto a ceder y que haya dinero circulando hacia Cuba, que vayan a los cruceros. No, no, no. Estados Unidos ha ido a la mesa con una agenda clara, una agenda directa, una agenda donde le está diciendo, aquí lo que queremos es un cambio de régimen. Le preguntan a Josefina, ¿es directo? Si ese diálogo es directo, existen intermediarios. Es directo entre representantes de ambos gobiernos. Hay países que se han ofrecido como mediadores y se lo hemos agradecido, pero no ha sido necesario. Históricamente no conozco un episodio de intercambio en el que necesitáramos un mediador. A lo sumo hemos usado algunos interlocutores como mensajeros. El expresidente Carlos Salinas trasladó en su momento una carta del comandante Fidel Castro a Bill Clinton, Gabriel García Márquez también fue portador de un mensaje, pero para conversar directamente siempre hemos hallado la manera de hacerlo cara a cara. Se le preguntó a Josefina cuáles son las líneas que Cuba no cruzará en esas conversaciones. Por supuesto, eso usted y yo lo sabemos. Cuba y la dictadura, en este caso, lo que no quiere es abandonar el poder. Están dispuestos a hablar de todo, pero todo lo que significa que le entre dinero, todo lo que signifique que ellos se mantengan en el poder. Y dice que las cuestiones del ordenamiento interno del país y la independencia y la soberanía solo le corresponde al pueblo de Cuba decidirlas, como si el pueblo cubano tuviera algún tipo de poder, como si el pueblo cubano no estuviera amarrado por culpa de esa dictadura. ¿Mm? Díganme ustedes, dice Ariel, si no van a hacer nada, quiten el bloqueo, que el que paga es el pueblo, que es el que pasa trabajo. Bueno, te cuento algo, mi querido Ariel. El bloqueo lleva 67 años, como tú le llamas, que no es bloqueo, es un embargo, estudio un poquito más. Lo que sí me he dado cuenta que el embargo lo que ha impedido es que entre un libro de ortografía, ¿m? Porque hacer se escribe con C, no con S. Qué malo es el imperialismo que te ha impedido acceder a un diccionario. Y el pueblo está pasando sencilla y llanamente ese trabajo por culpa de la dictadura que hay en Cuba. Seguimos con esto. ¿Qué tan real consideran la amenaza de una acción militar? Es visible, lo repiten todo el día, todo el tiempo, desde los más altos niveles. No lo deseamos porque van a morir personas cubanas y estadounidenses. Acuérdense, ellos repiten siempre el mismo estribillo. Van a morir cubanos, van a morir norteamericanos. En Irán, más fuertes, más preparados. Los militares que murieron fue por un ataque a una base que están dejando entrever Cuba, que va a atacar la base naval porque en Venezuela, y Trump dijo que la operación con Cuba se parecería más a una operación como lo que sucedió en Venezuela, no hubo ningún muerto americano. ¿Cuál es la amenaza? ¿Mm? Dice que a la vez que conversamos, nos estamos preparando para ejercer nuestro derecho a la legítima diferencia. Hablan sobre las medidas y dice que ahora las medidas van más allá. En el 90, en los años 90 del siglo pasado, diversificamos socios, abrimos Cuba a la inversión extranjera. Les demoró 36 años hacer eso mismo con las empresas privadas y llevan 67 años en el poder. Cuando usted lee todo esto, cuando usted está viendo la manera desesperada en la cual dice que tienen dudas
y que no hay ningún progreso, es porque la dictadura cubana